Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Alejandro Aguirre Morín. Mi número de matrícula es 23177 del campus EDEC Eloy Cavazos. Voy a exponer del libro de contabilidad intermedia, tercera edición, capítulo 12, capital contable, boletín C11. Los objetivos específicos de aprendizaje es definir y explicar el concepto del capital contable, distinguir los tipos de capital contable y patrimonio contable, aplicar correctamente las reglas de evaluación, presentación y revelación del capital contable, registrar las operaciones realizadas con el capital contable. El capital contable son todos los recursos aportados por fuentes internas que dispone la entidad para realizar sus fines y por los cuales establece obligación con ellas para retribuirles en efectivo, bienes, servicios, derechos mediante reembolsos o distribución. De conformidad con el postulado de dualidad económica, se puede afirmar que el capital contable representa todos los recursos que se disponen a la entidad para la realización de sus fines, que han sido aportados por fuentes internas de la entidad, dueños o propietarios, socios o como accionistas, por lo que tiene una obligación para con ello de retribuirles en efectivo bienes, servicios, derechos mediante reembolsos o distribuciones. Conviene hacer hincapié en la diferencia de la obligación que contrae la entidad del pasivo y capital contable, pues los acreedores tienen derecho a la preferencia al momento de cobrar. En cambio, la entidad no se encuentra legalmente obligada a devolver a sus propietarios o a sus socios las cantidades invertidas, o sea, solo tienen un interés residual de la empresa. Esto equivale a decir que en el momento de la liquidación se deberá repartir el activo entre los acreedores y una vez cubierto este adeudo en su totalidad, los propietarios tendrán derecho de recibir los activos que quedaron. En consecuencia, el monto recibido puede ser mayor o menor que la inversión realizada en la empresa por los propietarios. El pasivo sería 380, el activo serían 880, el capital contable vendrían siendo 500 pesos. Es importante resaltar que salvo en el inicio de operaciones y en rarísimas excepciones, el importe de las aportaciones o contribuciones de los dueños, accionistas o socios de la empresa será igual al importe del capital contable, pues este a partir del primer periodo contable se verá incrementado por las utilidades o disminuido por las pérdidas derivadas de la operación normales y otros eventos económicos identificados y cuantificables o de establecer reservas. Con un ejemplo sencillo podemos constatar lo anterior. Tomemos como punto de partida los datos propuestos anteriormente. El boletín C11, vigente a partir del 1 de enero de 1990, lo conceptualiza de la siguiente manera. El capital contable es el derecho de los propietarios sobre los activos netos, que surge por aportaciones de los dueños, por transacciones y otros eventos o circunstancias que afectan una entidad y cual ejerce mediante el reembolso o distribución. Definición. Por su parte, la NIF A5 lo define así: la capital contable como valor residual de los activos de la unidad, una vez deducidos todos sus pasivos. Valor residual de los activos. El capital contable o patrimonio contable representa el valor que contablemente tienen para la entidad sus activos y pasivos, sujetos reconocidos en los estados financieros. Por esta razón también se le conoce como activos netos de una entidad. La NIF A5 expresa que el concepto capital contable se utiliza para las entidades lucrativas y patrimonio para las no lucrativas. Sin embargo, estos conceptos son similares para ambos tipos de entidades. Consideraciones adicionales. La NIF A5 señala que desde el punto de vista legal, el capital contable representa para los propietarios de una entidad lucrativa su derecho sobre los activos netos, el cual ejerce mediante su reembolso o el decreto de dividendos. El capital contribuido, conformado por las aportaciones de los propietarios de la entidad.
Capital ganado, conformado por las utilidades y pérdidas integrales acumuladas, así como las reservas creadas por los propietarios de la entidad. Y agrega que, de acuerdo con un enfoque financiero, el capital contable o patrimonio representa la porción del activo total financiada por los propietarios o, en su caso, por los patrocinadores de la entidad. Por tanto, mientras los pasivos se consideran fuentes externas de recursos, el capital contable o patrimonio contable es una fuente interna. El capital contable representa los recursos de que dispone la entidad para la realización de sus fines, los cuales han sido aportados por fuentes internas representantes por los propietarios o dueños, y los provenientes de las operaciones realizadas y otros eventos económicos y circunstancias que lo afecten. Los propietarios adquieren un derecho residual sobre los activos netos, el cual se ejerce mediante el reembolso o distribución. Tipos de capital contable y patrimonio contable. La NIF A5 clasifica el capital contable de las entidades lucrativas y patrimonios de las no lucrativas. En el caso de las entidades lucrativas, toma como punto de partida su origen y el grado de disponibilidad de las no lucrativas. El capital contable de las entidades lucrativas se clasifica de acuerdo con su origen en capital contribuido y capital ganado. El patrimonio de las entidades no lucrativas se clasifica con un grado de restricción en restringido, permanece restringido temporalmente y no restringido. El patrimonio restringido permanentemente, aquel cuyo uso por parte de la entidad está limitado por disposiciones de los patrocinadores, que no expiran con el transcurso del tiempo y que no pueden ser eliminadas por acciones de las administraciones. El patrimonio restringido temporalmente, aquel cuyo uso por parte de la entidad está limitado por disposiciones de los patrocinadores que expira con el paso del tiempo o bien que ha cumplido con los propósitos de estos patrocinadores. Patrimonio sin restricciones, aquel que crece de restricciones para ser usado por la entidad por parte de los patrocinadores. Los valores relativos a todos los conceptos del capital contable se expresan en unidades de poder adquisitivo a la fecha de balance. En los casos en los cuales los accionistas deciden utilizar parte del capital ganado para así aumentar el importe del capital social mediante la distribución de un dividendo de acciones, este deberá quedar reflejado en la información financiera de la entidad como una disminución del capital ganado y un incremento en la cuenta del capital suscrito y pagado. El monto máximo capitalizable, tanto de capital ganado como de capital contribuido, es la suma algebraica de la naturaleza acreedora de los saldos de las cuentas sujetas y capitalizaciones. En el caso de la actualización de capital social, su capitalización puede efectuarse independientemente de la naturaleza de cuentas del capital ganado. El aumento o disposición del número de acciones en circulación sin que exista modificación en el capital suscrito y no pagado representa ningún cambio en el interés proporcional de los accionistas en el capital contable de la entidad y en el valor de su inversión. El importe de capital contribuido, actualizado mediante su reexpresión en unidades monetarias de poder adquisitivo general a la fecha de una distribución, será la base para la cual modificar contablemente las distribuciones que constituyan reembolsos de capital. Cualquier distribución que las entidades efectúen con cargo de capital contable que origine su disminución por debajo de dicha base se considerará como reembolso de capital. Las cuentas de capital no deben utilizarse para reflejar transacciones de resultados. Los ajustes de resultados de ejercicios anteriores deben tratarse de acuerdo con lo establecido en el boletín A7 sobre consistencia emitido por esta emisión. En el caso de que los accionistas reembolsen pérdidas de la entidad en efectivo o en bienes, los importes correspondientes deben considerarse como una reducción a pérdidas acumuladas. Los dividendos comunes decretados pendientes de pago, así como los dividendos preferentes, una vez que las utilidades correspondientes hayan sido aprobadas por los accionistas, no forman parte del capital contable, sino del pasivo a la carga de la entidad. Reglas de presentación. La presentación en el balance general de los diferentes conceptos que integran el capital
El capital deberá hacerse con la suficiente detalle para mostrar cada uno de ellos, incluyendo en primer lugar los que se forman el capital contribuido, seguido de los que integran en el ganado pueden presentarse en subtotales. Asimismo, es necesario tomar en cuenta todos los aspectos legales que lo afectan. Cuando los accionistas no exhiben totalmente el importe de las acciones suscritas, la diferencia entre el importe entregado y el pendiente del pago deberá considerarse como capital no suscrito, restando el renglón del capital social. No es aceptable representar la cantidad pendiente de pago como una cuenta por cobrar a los accionistas de la entidad, aun cuando están amparadas por títulos de crédito. En el caso de que existan anticipos de los socios o accionistas para futuros aumentos al capital social de la entidad, se presentará con un renglón por separado dentro del capital contribuido, siempre y cuando la resolución en la asamblea de socios y accionistas de que se aplicarán para aumentos al capital social en el futuro, pues, de lo contrario, estas entidades deberán formar parte del pasivo a cargo de la entidad. Los movimientos registrados durante el periodo de los conceptos del capital contribuido y del capital ganado se mostrarán en el estadio de variaciones en el capital contable. Asimismo, en este estado o en sus notas se revelarán los cambios en el número o clase de acciones o en su valor nominal. Las disminuciones al capital contribuido, tales como aportaciones de acciones o distribuciones que consideran reembolsar el capital de acuerdo con el párrafo anterior, deben revelarse a los estados financieros. En resumen, en este capítulo estudiamos el capital contable, que se define como el valor residual de los activos de la entidad una vez deducidos con todos sus pasivos. Se clasifican en dos grandes grupos: el capital contribuido y el capital ganado. El primero integra de las cuentas del capital social aportaciones para futuros aumentos del capital y la prima en venta de acciones. El capital ganado está integrado por las utilidades retenidas, incluyendo aplicadas a reservar el capital y las pérdidas acumuladas. El boletín C11 requiere que las partidas integrantes de capital contable se expresen de unidades monetarias de poder adquisitivo a la fecha del balance. La prima en venta en acciones surge cuando todo el precio cobrado por ellas es superior a su valor nominal o a su valor teórico. El boletín recomienda que se haga una representación detallada en grupos o subgrupos de los distintos elementos o cuentas que integran tanto el capital contribuido como el capital ganado, mostrando en primer lugar el contribuido y después el ganado. Gracias.